Muchos de vosotros ya me conocéis, soy Esteban Rueda, responsable de negocio del servicio de transformación Workplace. Hoy nos acompañarán Alfredo Franco, que es Executive en Cohesity, y Claudio, que es Senior System Engineer en Cohesity también, ¿vale? Que nos explicará ahora todas las virtudes de este gran fabricante. Bueno, por haceros una introducción, Microsoft 365, que todos de nosotros conocemos, una peculiaridad que tiene es que pese a la retención de 30 días, 90 días, dependiendo de la solución que dispone el servicio, es como os comento, es una retención en la cual Microsoft no se hace responsable de los datos. Para ello tenemos que contar con otros fabricantes externos que nos ayuden a realizar este backup inmutable de los datos para poder recuperarlos en caso necesario. Porque, bueno, bien sea por el mismo usuario que haga borrado como de un ataque externo, pues podemos o tenemos ese riesgo a perder. Entonces, en esta sesión queríamos contaros las virtudes que tiene este fabricante, que es Cohesity, y sobre todo con el que estamos trabajando desde Nunsys como colaboración en nuestro data center, Nunsys Cloud, que además de para protección de 365 sirve para protección del dato en general. Y sin más dilación, paso la palabra a Claudio, que nos puede ampliar todo esto muchísimo mejor que yo. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como comentaba Esteban, a lo largo de la presentación de hoy haremos una pequeña introducción de las principales características para aquellos que no nos conozcáis de Cohesity, en sus capacidades generales, y luego, bueno, pues haremos evidentemente un zoom sobre la protección de Office 365 y veremos una demo de cómo se podría llevar a cabo dicha protección a través del servicio SaaS que ofrecemos. También os rogaría que, bueno, pues aquellas preguntas que pudierais ir teniendo a lo largo de la presentación, bueno, pues que en la parte o en el apartado de preguntas las vayáis realizando, donde mis compañeros, pues en la medida posible, si pueden, os la irán respondiendo directamente, y si no, pues la revisaremos al final para poder daros respuesta a las mismas, y bueno, si algo queda pendiente, pues os lo enviaríamos también a posteriori por correo. Como decía, lo primero comentar, bueno, pues una pincelada acerca de Cohesity. Cohesity es una empresa que nace con una misión clara, y la misión es ayudar a los clientes a la gestión de manera segura de los datos. Básicamente, todo ese contenido, ese almacenamiento y protección del dato que necesitamos de lo que no es puramente el almacenamiento de primer nivel de producción, sino todo el almacenamiento no estructurado que tenemos dentro de las compañías, y todo lo que es la solución de backup y el repositorio de backup. Bueno, pues cómo poder gestionar toda esa gran cantidad de información de una manera sencilla, de una manera segura, y además también pudiendo aprovechar y pudiendo darle utilidad a la información, por ejemplo, que estamos almacenando como resultado del backup. Y para ello, bueno, nuestro fundador, que es Mohit Aron, fundó Cohesity en 2013. Él era uno de los responsables de los principales grupos de desarrollo del Google File System, y bueno, también fue el CEO fundador de Nutanix. Además, adicionalmente, pues evidentemente en el board y en los puestos directivos hay personas provenientes de SAP, de VMware, etcétera, etcétera, de las principales empresas tecnológicas. Básicamente, y ahora como comentaremos de una manera relativamente breve, Cohesity desarrolló un Web Scale-Out File System. Un file system que es inmutable y que es un file system que escala de manera horizontal sin límites, y que además, por ser una solución software defined, lo que permite es correr sobre distintas capas de infraestructura, en formato físico, en formato virtual, en formato de appliance. Y eso lo que nos permite también es dar cobertura de la protección del dato y la gestión del dato bueno, pues en
entornos de distintos tamaños o problemáticas, tanto en la nube pública como on-premise, como bueno, en data centers principales, como podría ser también en entornos de edge, en sedes pequeñas. Como parte de nuestros partners, bueno, pues aquí los veis, nuestros partners principales pues son HP, Cisco, Amazon, Microsoft, Pure, etcétera. Y bueno, pues dentro de lo que es la compañía, pues hay varios inversores donde, como también podéis comprobar, pues se encuentran los típicos o los más relevantes e importantes dentro del mundo tecnológico. Y Cohesity, como decía, viene a ofrecer una solución que permita simplificar la infraestructura tradicional de la protección del dato dentro de las compañías. Básicamente, posiblemente muchos de vosotros tengáis una o dos soluciones de backup, tengáis uno o varios repositorios, es decir, el almacenamiento donde guardo el resultado de ese backup. También tendréis NASes dentro de la compañía, posiblemente también infraestructuras de objetos para esas aplicaciones nuevas que estáis desarrollando, o el almacenamiento o el archivado en objetos que podáis necesitar dentro de vuestra casa. De esa manera, bueno, pues al final tengo un montón de piezas, un montón de consolas, un montón de infraestructuras distintas que tengo que operar, que tengo que aprender cómo manejarlas, que tengo requerimientos y soluciones diferentes, muchas de ellas evidentemente disruptivas, soluciones de backup tradicionales con una arquitectura basada en agentes, en base de datos, sistemas operativos, hace que sea una infraestructura relativamente insegura desde el punto de vista de poder ser más fácilmente atacable y también corte de servicio a la hora de actualizar, etcétera, etcétera. Todo ello lo que pretende o lo que consigue Cohesity con su solución de protección del dato es crear un clúster, que es lo que podríamos marcar aquí como esta pastilla verde, que básicamente es ese Web Scale Out File System que os decía, que escala horizontalmente, que es un file system inmutable y que tiene múltiples características de seguridad de manera nativa y además de disponibilidad del dato para garantizar bueno, pues, la no pérdida de la información y la disponibilidad del servicio en todo momento, pudiendo actuar tanto como una solución que ofrece tanto el software como el almacenamiento del repositorio donde se guardan, por ejemplo, los backups, ya que este clúster está compuesto por nodos y esos nodos son nodos hiperconvergentes, es decir, son appliance, que ya os digo que crece sin límite, hasta petabyte de almacenamiento, de tal manera que me puedo ir creciendo a medida que lo necesite mi compañía. Bien, todas estas características y esta solución de appliance utilizando Cohesity para la protección del dato, que pueden ser de distintas naturalezas, aunque hoy nos focalizamos en la solución de Office 365, pero que pueden ser máquinas virtuales de los distintos hipervisores, base de datos, Oracle, SQL, SAP, etcétera, etcétera. Bueno, pues que conozcáis también que es la solución que ha adquirido a día de hoy Nunsys y que tiene actualmente en su división de cloud para empezar a ofrecer servicios de backup y de protección de la información a sus clientes. Dicho esto, solo un poco como posicionamiento genérico de Cohesity, andamos en aquello que nos ocupa dentro de lo que es el seminario en cuanto a las capacidades de proteger Office 365. Y como decía Esteban, bueno, pues realmente lo que hay que ser consciente es que el que yo tenga algo en la nube no significa que esté protegido. Lo que puede significar, y de hecho significa en la mayoría de los casos, bien si tengo un Office 365 o si tengo un Salesforce o si tengo otra solución, es que las luces están encendidas, es decir, que la infraestructura está up and running. Pero eso no significa que el dato que yo estoy depositando en esa infraestructura dentro de la nube o en ese servicio SaaS que se me está ofreciendo, bueno, pues esté protegido. De hecho, tanto en su contrato como en términos y condiciones de Microsoft y como además pues todos los system integrators, etcétera, del mercado y analistas determinan, es responsabilidad del cliente la protección de la información. Es decir, este servicio Office 365 es una responsabilidad compartida entre Microsoft de mantener
funcionando la infraestructura y del cliente de proteger su información. Y esos mecanismos que puede ofrecer, Office, de esa papelera para esos 30, 60 o 90 días, dependiendo del tipo de objetos que puedo recuperar, o la funcionalidad de réplica, por ejemplo, del dato entre varias zonas, realmente, pues ante un borrado de información o a una encriptación del contenido, etcétera, etcétera, no vale en el sentido porque ante un borrado o necesidades por temas legales, yo necesito proteger información mucho más tiempo, no me valen las versiones, no me vale la réplica si me encriptan el contenido o si me la han borrado, porque directamente se replica el borrado, se replica la información encriptada. Por lo tanto, es evidente la necesidad como empresa de proveer unos mecanismos de protección de la información que tenemos en Office 365. Y para ello, entre otros, Cohesity ofrece un conjunto de servicios en general, unos servicios que se denominan con el nombre de Cohesity Cloud Services, que básicamente son servicios SaaS, son servicios en la nube, que ahora veremos una pequeña pincelada sobre alguno de ellos y nos centraremos en el de la solución de backup, en el servicio SaaS de backup para protección de Office 365. Pero como todo servicio SaaS, pues ya sabéis los beneficios de aquellos que estéis utilizando algo similar. En un servicio SaaS pues ya te va a permitir el que tú no tengas que hacer una inversión on-premise, que te va a sustituir ese CAPEX por un OPEX, que te va a permitir la consolidación de la información, que no tiene la complejidad de gestionar lo que es una infraestructura local, on-premise, y tener ese conocimiento desde el punto de vista de infraestructura. Y también me voy a ir beneficiando de todas esas novedades tecnológicas que esos servicios o nuevas releases del SaaS me vayan ofreciendo, porque automáticamente se van a ir viendo plasmadas en mis consolas de gestión a medida que el fabricante, en este caso Cohesity, pues vaya incorporando nuevas funcionalidades. Como os decía, dentro de lo que es el portfolio de Cohesity Cloud Services, pues hay 4 servicios SaaS principalmente, donde voy a comenzar por el de Disaster Recovery, que solo y exclusivamente os suene que hay un servicio SaaS que os permitiría la automatización para la orquestación del proceso de failover y de fileback de máquinas virtuales en el caso de que tú lo estuvierais protegiendo con Cohesity. El segundo es el servicio de ForNoS. Básicamente, muchas veces o más hoy que nunca, las compañías desean tener una copia aislada del backup que estuvieran haciendo localmente con Cohesity, una copia fuera de sus instalaciones, que además sea inmutable, que no se pueda borrar, que no se pueda modificar y además que con un air gap, es decir, que no esté una conexión permanente entre la infraestructura que tengo on-premise y mi servicio en el cloud, por en el caso que se hayan hecho con credenciales, que no haya sesiones abiertas, etcétera, etcétera, y que la recuperación, para evitar también la fuga de datos, pues tenga que ser consensuada, tenga que ser mancomunada. Con todo esto es lo que me permite el crear ese vault, esa caja fuerte con el contenido que quiero tener siempre limpio para poder restaurar del backup, en el caso de que se destruyera el site principal, para poder recuperar esa información crítica mínima para levantar mi negocio. Y el tercer servicio, el de Data Hub, pues básicamente es un servicio de seguridad que viene a incrementar la capacidad de seguridad de la plataforma, donde voy a poder detectar, pues que me empiezan a encriptar o a contaminar el contenido de lo que estoy protegiendo, saber qué hace cada usuario, poder clasificar los tipos de datos, etcétera, etcétera, para saber si me han entrado dentro de mi compañía, qué tipo de información han accedido o posiblemente que se está vendiendo en el mercado negro, qué información han podido extraer. Pues bien, dicho eso y haciendo un zoom en el servicio, perdón, en el servicio de protección en modo SaaS, que nosotros llamamos Backup as a Services, pues que sepáis que Office 365 lo podemos proteger con Cohesity desde 3 ámbitos diferentes. Lo podemos proteger si yo tuviera una infraestructura on-premise, podría proteger remotamente el Office 365.
Si hubiera desplegado un clúster de Cohesity sobre cualquiera de los hiperescalers, también podría proteger Office 365. Y si no he desplegado nada, ni en físico ni virtual y quiero un modelo completamente SaaS 100%, que es el que vamos a ver a lo largo de hoy, bueno, voy a tener mi panel de control y todo lo que sería la infraestructura de las consolas, el almacenamiento y todo el repositorio necesario para hacer esa protección de mi Office 365 sería en modo SaaS dentro de la nube. Los beneficios, bueno, básicamente los beneficios que yo adquiero con esta solución SaaS para la protección del dato es que hereda todas las capacidades nativas de la tecnología de Cohesity. La inmutabilidad, el poder bloquear el contenido del dato en modo warm durante un periodo de tiempo que nosotros hayamos fijado, el tener la capacidad de, bueno, pues ahora veréis un interface bastante sencillo, el que por detrás hay un file system con una capacidad de escalabilidad ilimitada, que voy a poder descubrir las fuentes que quiero proteger de manera sencilla. En definitiva, lo que quiero que entendáis es que la tecnología que reside en el servicio SaaS que ofrecemos para la protección, en este caso en concreto del tipo de cargas de Office 365, es la misma tecnología equivalente a la que podríamos desplegar dentro de vuestro data center. Y lo primero que se hace cuando este servicio se da de alta es especificar en qué región, en qué zona se van a almacenar los datos. Se va a almacenar el resultado de mi backup. Y bueno, pues por temas regulatorios dentro de lo que es Cohesity, para el cumplimiento a nivel europeo, pues habría dos zonas, la de Frankfurt y la de París, que se pueden seleccionar para decir que el repositorio de los datos del backup de Office 365 que yo voy a realizar se almacenen en esa región. Y esa región realmente es un bucket S3 seguro de Amazon, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad, el servicio en sí lo que me va a permitir es primero una garantía de multitenancy. Dicho de otra forma, cada usuario tiene su propio panel, cada empresa. Tiene aquí usuario-empresa, cada empresa tiene su propio panel de gestión totalmente independiente al resto, tiene sus propias políticas de backup que va a ampliar y donde el resultado del backup que se realiza se va a almacenar en un repositorio totalmente aislado, único, independiente para él y que no comparte evidentemente con información que pudiera existir de otros clientes. Ese repositorio, como decía, es un repositorio S3 de Amazon con disponibilidad a nivel de zona, con los datos replicados al menos entre 3 localizaciones dentro de la Availability Zone de Amazon, que nos da, bueno, pues una disponibilidad del dato de 11 nodes. Y esa información que yo voy a almacenar, que voy a proteger de mis buzones, mis OneDrive, etcétera, en el repositorio del servicio, se envía encriptada y se almacena encriptada. De hecho, esa encriptación, como parte del proceso de alta del servicio, no solo se selecciona la zona en la que yo quiero guardar los datos, como decíamos antes, en Frankfurt, sino que también se indica, bueno, pues el gestor de claves que se va a utilizar para la encriptación del contenido dentro de ese repositorio, que inicialmente, pues y de forma habitual, se utiliza el gestor de claves que incorpora directamente Cohesity para no tener que utilizar el de ningún tercero. Desde el punto de vista de servicio, evidentemente, como cualquier servicio SaaS, pues Cohesity de manera continua realiza analíticas y consultorías y para detectar posibles huecos de seguridad, un continuo, la gestión de IDPs, de IDS, detectar en tiempo real la posible introducción o ataques al servicio genérico de Cohesity por parte de terceros. Y bueno, lo que es la infraestructura física, pues evidentemente esa es la que proporciona Amazon como parte de la infraestructura sobre la cual en la que nos apoyamos. Desde el punto de vista de la consola de gestión, yo voy a tener la capacidad de dar de alta
los usuarios que quiera con distintos roles, donde en función del rol que posea el usuario que hace login en la consola, pues va a tener unas capacidades que yo voy a marcar de poder solo ver o poder hacer backup o poder solo restaurar, etcétera, etcétera. Y donde, bueno, pues todas las tareas o operaciones realizadas se encuentran registradas en un log. Bueno, y finalmente, pues en la columna de compliance veis las normativas que cumple la infraestructura de la que estamos comentando. ¿Qué es lo que puedo hacer con el backup de Office 365 a través de este servicio SaaS que comentaba ofrece Cohesity? Voy a poder hacer el backup de Chain, de OneDrive, de SharePoint, de Microsoft Group y de Teams. Voy a poder definir, evidentemente, para estos distintos tipos de datos que deseo proteger de Office 365, una política o varias políticas en las que voy a determinar cuál es la periodicidad, cada cuánto se realiza, y voy a poder también indicar el periodo de retención de la información, ¿vale? En el caso de que tenga un rol especial de seguridad, además, no solo voy a poder decir que, imaginaros que mi backup diario se guarda una semana y que el semanal se guarda 12 meses, sino que voy a poder también marcar el periodo de work. Es decir, que nadie, ni tan siquiera un administrador, ni tan siquiera el soporte de Cohesity, pudiera borrar o alterar ese backup. Porque, como decía, siempre se almacenan en un repositorio basado en la tecnología de Cohesity, que es un repositorio que tiene la capacidad de la inmutabilidad. Es decir, no solo que no me puedan cambiar el backup, sino que del histórico que tengo no me lo puedan borrar. Y también vamos a poder indicar, perdón, en qué momento del día deseo que empiece el proceso backup de un determinado elemento. Es importante, como os decía, que aquí se emplea la misma tecnología que utiliza Cohesity. Cohesity siempre hace, evidentemente, de cualquier contenido que quiere proteger un primer full, pero luego se hacen incrementales para siempre. Aquí no hay fulls, el concepto de fulls sintéticos o fulls encadenados. Aquí directamente del primer full se hacen los incrementales. Yo tengo en cada momento el contenido totalmente indexado para poder llevar a cabo en un determinado momento del tiempo la restauración de la información. Y luego veremos en el interface que tanto para cualquiera de estos elementos voy a poder fijar las capacidades de autoprotección. Es decir, voy a poder decir que automáticamente se protejan, pues, por ejemplo, todos los buzones, o lo que voy a poder decir es que unos buzones sí y otros buzones no, porque evidentemente unos SharePoint sí y otros no. En definitiva, tengo la posibilidad de el autoproteger para que a medida que se vayan incorporando o desapareciendo se introduzcan o desaparezcan de la protección, pero también voy a poder de manera individual de todos aquellos que me aparecen elegir cuáles protejo e incluso podré aplicarle políticas diferentes a un mismo tipo de objeto. Me explico, podré decir que un buzón tiene una retención X que he puesto para los clientes VIP, para el consejo de administración de mi compañía, y el resto de buzones pues tiene, por ejemplo, le aplico una política diferente. En cuanto a la restauración, vamos a poder restaurar, pues dentro, en el caso de Chain, pues correos, carpetas, subcarpetas. Vamos a poder restaurar, evidentemente, también contactos, calendario, tareas. En el caso de OneDrive, SharePoint y Teams, pues carpetas, subcarpetas y ficheros. Y en concreto, en el caso de OneDrive y de SharePoint, vamos a poder realizar una búsqueda no solo por el objeto, por ejemplo, el nombre de un fichero, sino también en modo browse. Es decir, que en el caso de que yo sepa cómo se llama el fichero, no recuerda cómo se llama el fichero, pero recuerde, por ejemplo, en qué carpeta pudiera existir, pues en modo tipo explorador de Windows, pudiera llegar a localizarlo y elegirlo para el proceso de restauración. Y también, en el caso de OneDrive y SharePoint, podría esos ficheros seleccionarlos, como veremos luego, en exportarlos en formato zip. Y una cosa
muy interesante e importante es que la restauración del contenido de cualquiera de estos elementos no solo se realiza sobre el objeto original, por ejemplo, sobre el buzón, hago el backup de un buzón, no solo se restauran perdón, los correos se pueden restaurar sobre el buzón original, sino también sobre un buzón alternativo, al igual que no tiene por qué estar en el mismo tenant. Es decir, que ese buzón alternativo, bueno, pues también podría estar residiendo en otro tenant diferente de Office 365 que yo tuviera dado de alta dentro de lo que es el servicio. Esto en muchas ocasiones pues, se utiliza para, bueno, pues tengo que restaurar el contenido de un buzón de un empleado que dejó la compañía por temas legales para restaurar un determinado contenido. Bueno, pues puedo restaurarlo en un buzón de auditoría donde vea el contenido que existía en ese determinado momento en el buzón de ese empleado que ya no es, como digo, empleado de la compañía. Y también voy a poder hacer búsquedas avanzadas todo el dato que se protege en Cohesity se indesa, de tal manera que luego voy a poder buscar por él. Y voy a poder buscar, pues, por ejemplo, bueno, pues por el caso más típico dentro de los correos, por algunos atributos de más específicos para hacer una búsqueda avanzada donde pueda decir que, por ejemplo, pues solo los correos que tenía tal buzón entre tal y tal fecha y que en el tú estaba tal persona. De tal manera que así, por ejemplo, pues pueda restringir la lista de todo lo indexado que existe solo con el resultado del filtro que desee marcar. Y aquí, bueno, pues tenéis un resumen también para que veáis de básicamente los distintos elementos y conceptos que por cada uno de los distintos aplicativos puedo llegar a proteger. ¿Y esto cómo se licencia? Bueno, pues existe dos modales de licenciamiento, ¿vale? El modo de licenciamiento A o B no se pueden mezclar. Y os explico ahora cómo son. El primero es basado en capacidad. El basado en capacidad es un licenciamiento en el cual se determina cuántos teras en origen tienes que proteger del Office 365 y qué políticas de retención, de backup quieres aplicar a esos correos, a esos OneDrive, a esos SharePoint. En base a esas políticas y a los teras origen que quieres proteger, nosotros en nuestra herramienta de Sizer lo que hacemos es determinar cuántos teras me va a ocupar en ese repositorio que os decía que se guarda en Amazon de manera segura el contenido, cuántos teras van a ser necesarios, después de qué, después de comprimir y después de duplicar evidentemente el contenido. Y en base a eso, bueno, pues se obtiene un precio en el cual me determinará el coste de la protección de la solución, incluyéndose como parte de ese licenciamiento pues cualquier tipo de coste del tráfico egres que pudiera existir a la hora de hacer el backup y los restores de ese contenido. Por lo tanto, no hay un coste oculto de tráfico adicionalmente al coste de los teras de la licencia. Una cosa importante en este sentido, o un caso de uso donde normalmente aplica, es cuando yo tengo muchísimos usuarios, pero cada uno que quiero proteger, pero tienen poco contenido. De tal manera que si es poco el contenido que quiero proteger, bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, 8 teras, 20 teras o 5 teras de frontend, con una política no muy agresiva de almacenamiento, de retención, bueno, pues puede tener en ese escenario sentido esta aproximación. La otra aproximación de licenciamiento, que también veríamos vemos en cada caso cuál es la que mejor podría aplicar, sería el modo de licenciamiento por usuario. Es decir, yo quiero licenciar 20 usuarios, 50, 1000, 5000 usuarios de Office 365. Con ese licenciamiento es por modo de suscripción anual, que en el caso de esa suscripción anual, la retención, es decir, el tamaño del repositorio donde voy a guardar los datos, es ilimitada. De tal forma que, bueno, pues no tendría límite o problema en determinar que el backup de un determinado usuario pues pudiera estar, por ejemplo, 5 años porque es lo que requiero
de retención o de profundidad que lo que requiero por mis SLAs internos. Y como en el modelo anterior, bueno, pues no se me permite, perdón, no existe costes de tráfico alguno en el trasiego de la información entre lo que es nuestro servicio y el tenant de Office 365 que tengáis. Cuando decía que no se pueden mezclar, es que yo tengo que decidir en un determinado contrato, por ejemplo, una suscripción de un año, si estoy con un modelo u otro. Si voy por almacenamiento o voy por usuario. No puedo tener 20 usuarios licenciados por usuario y el resto por capacidad, ¿vale? Sería un modo u otro de licenciamiento el que tendría que seleccionar en ese caso. No sé, Alfredo, si hay alguna pregunta en el panel relacionada con esta parte. De momento no Nada. aparece nada. Así que Vale. sí que pasamos a la demo y bueno, mientras que Vale, el público se vaya pensando si hay alguna pregunta. Gracias. Vale, pues pasamos, gracias. Pasamos a la demo. Aquí mirar, yo ya he entrado en lo que es en la consola del servicio, ¿vale? De la protección del servicio de Backup as a Service que comentábamos anteriormente. Con este servicio Backup as a Service no solo se puede proteger Office 365, se pueden proteger otros tipos de cargas. Lo que pasa es que ese licenciamiento por usuario que hablábamos antes es solo para dar de alta cargas Office 365. Y por lo tanto, perdón, lo primero que vemos es bueno, pues un pequeño resumen del estado de mi entorno, cuántos gigas estoy consumiendo, cuánto tengo. En este caso es un trial, ¿vale? Que por eso tiene una capacidad limitada de 5 teras. Si no, si hubiera licenciado por teras, aquí aparecerían los teras de backend. En el caso de licenciar por usuario, pues no tendría límite. Y bueno, pues vemos un poco un resumen de todos los objetos que tengo, bueno, pues a cuáles ya le he asignado una política de protección, cuántos tengo en total y cuántos no están siendo protegidos, y también un poco un resumen de todos aquellos que le he dicho que se protejan si ya se ha hecho un backup. Sería estos que indican aquí con Snapshot, y cuántos pues no se han hecho el backup porque posiblemente, por ejemplo, pues hubieran fallado. Como decía, lo primero que se hace cuando yo doy de alta el servicio, nosotros acompañamos al cliente y al partner, en este caso a Nunchis, desde nuestros servicios profesionales en Cohesity a dar de alta el servicio. De tal manera que en ese proceso lo primero que se crea es una región. La región, y ya viendo un poco lo que iba comentando antes más teóricamente, la región es el repositorio donde quiero guardar el contenido de la información, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues si es un laboratorio, un demo, pues estarían estas dos regiones actualmente dadas de alta. En cualquier momento podría dar de alta una nueva región que yo podría utilizar como destino donde quiero que se guarde en ese repositorio el contenido del resultado de mi backup. Una vez que se tiene la región, el próximo paso es dar de alta un tenant. Ese proceso que lleva un tiempo y que hay que hacer unas tareas de crear un usuario para la autenticación, etcétera, etcétera, bueno, yo ya lo tengo creado, yo ya tengo un tenant dado de alta en el laboratorio, pero veremos qué es lo que nos aparece. Cuando yo le dijera quiero registrar un nuevo, yo le daría aquí que quiero registrar un tipo de carga a proteger, y el tipo de carga que quiero proteger es Microsoft 365. En este caso yo tendría que elegir en qué repositorio quiero que se guarden, tendría que decir qué tipo de aplicaciones quiero proteger. Esto no significa que automáticamente vayas a proteger Mailbox, OneDrive, SharePoint, Teams, sino que yo tengo que elegirlas aquí para luego posteriormente que me aparezcan y poder protegerlas o no si yo quiero, ¿vale? Pero si en algún momento quisiera proteger OneDrive, pues tendría que elegirlo aquí. Además de eso, también hay que decir, bueno, pues cuáles son los credenciales. Es decir, yo pensar que desde aquí, como cualquier servicio SaaS y de protección Office 365, tiene que abrir unas sesiones a través de unas aplicaciones con tu tenant en Azure. Y para eso, pues hace falta que utilice un usuario y una password con una serie de permisos que previamente estarían creados dentro
de Azure. No hace falta que sea administrador de Azure la cuenta que aquí pongo, podría ser, pero son una serie de permisos en concreto que si yo me creo un usuario con esas particularidades, con esos permisos, pues sería el que aquí utilizaría para autenticarme desde Cohesity hacia el tenant para poder acceder a la información y hacer la protección del mismo. Indicaría aquí un usuario, la password, ¿vale? Y a partir de ese momento le podría decir que quiero crear las aplicaciones. Y bueno, esto es un proceso de alta, entendiendo que las aplicaciones lo que van a ser son el mecanismo, como si fueran los proxies, por decirlo de alguna manera, que yo voy a utilizar en el diálogo entre la consola de Cohesity y lo que sería el tenant de Azure. En nuestro caso, bueno, pues eso ya está creado. Si le diéramos aquí a editar, pues ya tengo aquí yo los identificadores con la password de la aplicación que utilizo sobre este tenant que hemos dado de alta a modo de ejemplo dentro de este laboratorio. Una vez que hubiéramos dado el tenant dado de alta, bueno, es importante que sepáis que aquí podría dar de alta más de un tenant. Si hay alguna empresa que tiene más de un tenant, pues podría darlo de alta aquí. Y me aparecerían todos ellos. En el caso de que entrara dentro de un tenant, bueno, pues lo que hace es inventariarme el conjunto de objetos de todas las aplicaciones que yo le he dicho que quisiera proteger. En este caso le hemos dicho que queríamos, bueno, pues poder proteger las 4, tanto Exchange como OneDrive, Site, SharePoint y Teams. Y bueno, pues lo que hace es inventariarme, en este caso, en el caso del correo, pues decirme que yo tendría, según mi ejemplo, en este tenant, tengo 117 mailbox, de los cuales ya 3 tienen una política aplicada, de las pruebas para no tardar que ya había realizado, el total de los datos que implica esos 3 backups que he hecho, de los backups que he hecho de esos 3 buzones, y aquí es un summary de todo en concreto, entendiendo aquí por objetos todo. Un SharePoint es un objeto, un Teams es un objeto, un OneDrive es un objeto y un buzón es un objeto, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo, bueno, que tengo un total de 553 objetos, donde 117, lo que llama aquí users, son correos, mailbox, 256 sites, 59 Teams y 129 Microsoft Group, ¿vale? Y un resumen de de cuántos objetos de estos tipos de mailbox, de SharePoint, de Teams o de grupos estoy protegiendo a día de hoy. En este caso estoy dentro de lo que es mailbox y bueno, pues yo ya he hecho el backup de algunos buzones. De hecho, yo aquí puedo filtrar si quiero que me aparezcan pues todos o solo los que ya están protegidos, es decir, que ya se está haciendo backup de ellos, o los que solo están sin protegerse o todo. De hecho, también puedo realizar aquí una búsqueda de un determinado buzón para, bueno, no sé, para ir filtrando y buscar aquel que correspondiera de una manera sencilla. Sea cual sea, antes de proteger cualquiera de estos elementos, lo ideal es que se haya creado una política de backup. Es decir, la política de backup lo que a mí me va a marcar es cada cuánto tiempo quieres hacer el backup de un determinado elemento, que todavía no sabemos cuál, y qué periodo de retención vamos a tener. Y para ello nos iríamos dentro de políticas y decir que quiero crear una política de backup. En este caso, pues voy a poner que esta va a ser para buzón, por ejemplo, pero porque le doy ese nombre y le digo que en este caso quiero hacer el backup cada X horas, días, semanas, meses, y que este backup diario, en este caso, me lo mantenga durante un determinado tiempo. Adicionalmente, le puedo dar una retención extendida. Es decir, yo aquí puedo añadir, y esto es genérico, es la política, además de darle el nombre, aquí le estaríamos diciendo, quiero hacer un backup diario y que me lo guardes el backup 2 semanas, pero además quiero que me hagas un backup semanal y que me lo guardes, pues, por ejemplo, 3 meses, y el backup mensual que me lo guardes un año, y el backup anual que me lo guardes
5 años. ¿Vale? Adicionalmente, aquí yo no puedo elegirlo ahora porque no he entrado con los permisos oportunos. Vamos, el rol con el que he entrado es de administrador, pero no un rol especial que se llama con unos permisos especiales de Data Security. Si hubiera entrado con él, lo que yo puedo elegirle en esta política es activar este parámetro que aparece Datalog, y además de que esto se va a guardar en un repositorio altamente disponible, inmutable, es decir, que no me cambian el metadato de información, que no me pudieran borrar el backup en el caso de que se quisieran, en el caso de que se entrara aquí hasta con derechos de administrador, tendría que activar el datalog de tal manera que hasta que no expirara el periodo de tiempo en el que yo le digo que antes de ese periodo no se puede borrar el contenido bajo ningún concepto, bueno, pues nadie podría borrar, sea un hacker, sea un administrador, sea el soporte de Cohesity, nadie podría borrar ese contenido. Una vez que he terminado la política, le damos a crear y ya tengo una política para poder crearla. Yo en estos casos aconsejo que se creen, aunque los periodos de retención sean los mismos, yo aconsejo que se creen una política por cada tipo de dato. Una para correo, otra para SharePoint, otra para Exchange, para OneDrive, otra para Teams. De tal manera que pueda asignar a cada tipo de objeto una política que aunque por debajo tenga la misma retención, mañana si yo cambio la política estaría cambiando la periodicidad del backup de ese tipo de elementos y no de todos, que por ejemplo no puede tener sentido el que cambie la política al SharePoint que tenga que ser la misma que los buzones. Una vez que tengo esa política creada, pues por ejemplo, de manera muy sencilla, yo elegiría uno o varios o los buzones que correspondieran que quiero proteger, le daría a proteger y una vez que tengo seleccionado esos elementos a proteger, le asignaría la política de backup, que en mi caso, bueno, pues no hemos creado una nueva, y en particular, pues en el correo, pues le podemos indicar cuándo quiero que empiece y si, bueno, el SLA son los minutos que yo entiendo que se tendría que hacer este backup. ¿Por qué? Pues porque si yo pongo SLA el día, pues para que si hay un backup que tarda más de un día, pues que me salga luego los informes y yo pueda ver por qué es, ¿vale? Y luego finalmente, bueno, pues también podría decir que si quiero que me indexe toda la información o excluir una serie de carpetas, en este caso en concreto del mailbox, o poder excluir una serie de carpetas también de las que no quiero que haga backup. No quiero que haga backup de la papelera. Bueno, pues de ese directorio en concreto podría excluirlo y decir que, por ejemplo, no me hiciera backup de ello. Una vez que tengo eso seleccionado, pues tan sencillo como darle a proteger y se iniciaría el proceso de protección, ¿vale? De tal manera que empieza a protegerme el objeto y bueno, empezará de aquí a un momento que empiece el proceso, me aparecerá aquí la tarea como que se está haciendo el backup de ese elemento tal como he hecho de otros elementos anteriormente. Adicionalmente, yo ya tengo algunos, como veis, ya está progresando lo que es la tarea del backup del que le acabamos de indicar, todavía evidentemente está en proceso de ello, y de aquellos que yo ya he adelantado para ganar tiempo en los que, por ejemplo, ya había hecho backup, bueno, pues el siguiente paso es cómo puedo hacer el restore. Bueno, hacer el restore, una vez que entrara en el elemento en cuestión, los elementos que quisiera restaurar, pues tendría, en el caso del correo, voy a explicar más detenidamente el correo y todos actúan de igual manera, luego lo veréis, y solo comentaré algunas salvedades, pero todos funcionan de la misma forma. Una vez que he hecho el backup de un elemento, lo podría buscar directamente o lo podría, bueno, pues dentro en esta lupa o luego veremos en la lupa general. Y una vez que lo he encontrado, le diría que quiero recuperar el buzón entero, donde en este caso voy a recuperar el buzón completo y le puedo indicar, como veis aquí, en la localización original o en una nueva. Y si le digo en una nueva, le podría decir aquí en el tenant donde estaba, que es el único
que tengo registrado, podría registrar, tener ya otro registrado y elegirlo aquí. Es decir, de esta manera tan sencilla, podría recuperar un buzón en el buzón que yo indicara, en el tenant que yo indicara. En el caso de que lo que quiero restaurar son correos, bueno, pues le daría a este segundo icono y lo que me permite es indicar, bueno, pues qué tipo de elemento dentro del correo quiere restaurar. Si carpetas o correos, calendarios, contactos, notas, tareas. Como veis, voy a poder utilizar tipo comodín, ¿vale? De tal manera que me diga de todos los backups realizados de este buzón en concreto, que ya previamente había hecho, bueno, pues en este caso, qué correos o qué carpetas de los que aquí aparecen, de los que ya protegí, deseara que se hiciera el restore. Y voy a poder también, como os decía, tener una búsqueda avanzada. Voy a poder tener una búsqueda avanzada por el sujeto, o decir, por el texto que aparece en el correo, quién lo envió, a quién, el rango horario, si tiene o no attach y con quién iba en copia o copia oculta, de tal manera que podría limitar el resultado de la búsqueda que aquí pusiera. Pues aquellos correos que me han pedido, que es entre el 1 de enero y el 31 de enero del año pasado. Pues ya está. Pondría la búsqueda avanzada, que serían los que me aparecerían, lo elegiría para recuperar. Y una vez seleccionado, pues de igual manera indicaría si se hace sobre, en este caso, el buzón original, uno nuevo, y tan sencillo como darle posteriormente, en este caso, le vamos a indicar, por ejemplo, que me lo haga sobre pues, este buzón en concreto y sobre el inbox. De tal manera que le diera a recuperar y empezaría el proceso de recuperación. Esto, la forma de actuar es exactamente igual en el caso de que tenga OneDrive, Site o Microsoft Teams. Cualquiera de ellos, cualquiera de las distintas aplicaciones, yo voy a poder elegir aquí a nivel superior y elegir si quiero el AutoProtect, que os comentaba anteriormente, o si quiero que me elija todos los que están por debajo, pero no me elegiría automáticamente los nuevos que se añadirían. Es decir, si se añade un nuevo site, tendría que elegirlo a mano. Mientras que si le doy al AutoProtect, automáticamente ya sabe él que cuando aparezca un nuevo site, OneDrive en este caso, pues automáticamente va a protegerlo con la política que marquemos. Incluso yo podría, una vez protegido todos, elegir aquellos que no quiero que se autoprotejan, ¿vale? Dicho eso, independientemente, pues yo puedo elegir en este caso una protección que solo quiero enseñaros que se haría de la misma manera. La aplicaría a la política que yo hubiera marcado en concreto para, en este caso, OneDrive. Y de manera totalmente similar, equivalente, la hora en la que comienza el indexado, las exclusiones de ciertas carpetas, darla a proteger y pasaría a proteger en este caso, OneDrive. Y lo haría recurrentemente en función de la periodicidad que ha marcado la política y lo almacenaría tanto como la política indica. De igual manera pasaría con Site y con Teams, y lo único que a la hora del restore, creo que tengo algunos protegidos, en este caso lo que os quería comentar es que cuando yo podría restaurar el OneDrive entero, puedo restaurar ficheros y carpetas de OneDrive, a diferencia de otros entornos, como os comentaba, podría o bien hacer una búsqueda tipo anterior con comodines, o podría, no me acuerdo del nombre del fichero, pero me acuerdo que estaba en esta carpeta, ahí va, pues eran estos dos ficheros. Bueno, pues puedo elegir de esta manera tipo browse qué contenido quiero recuperar en el caso de este SharePoint en OneDrive. Podría bajármelos a un fichero zip, como comentaba, o directamente pasar a decirle que quiero recuperar y lo mismo. Como veis, la mecánica es equivalente y sencilla, indicando si en el original, en uno nuevo, en dónde y dándole a recuperar. Una vez que hemos visto cómo hacer las operativas de backup y cómo hacer las operativas de restauro de distintos elementos y hemos visto cómo crear las políticas, como os decía, toda operativa que se vaya realizando
tanto de backup como de restore, tanto las que hayan sido viables, se hayan hecho, como las que hayan fallado, que me aparecerían aquí en rojo, quedan registrados dentro de lo que es el área de actividad que me podría exportar a un fichero CSV para gestionar y para ver, bueno, pues qué tareas se han llevado a cabo. Como parte de la solución se incluyen también informes de cómo va mi entorno de backup. Voy a poder tener un informe, por ejemplo, de todos aquellos backups que hayan fallado, ¿vale? Lo que vería en reporting de failures. ¿Qué objetos están ya protegidos o no protegidos? ¿A cuáles se les ha asignado ya una política de protección? O están, yo podría aquí decir, oye, y de todo lo que tengo, ¿qué es lo que todavía no le he asignado una política de backup que me falta por proteger? Bueno, pues le diría en el filtro todo aquello que está sin proteger y me aparecerían aquí los elementos que falta por proteger. Dentro de los objetos protegidos, aquellos a los que ya le ha asignado una política, pues tener una visión también, bueno, pues de los snapshots, es decir, de los backups que se han hecho, cuántos backups se han hecho, cuántos están activos, existentes por la periodicidad de retención, cuántos se han hecho bien y cuántos se han hecho mal. Yo voy a poder aquí filtrar por objeto, por el nombre de un objeto, voy a poder filtrar por el distinto estado, etcétera, etcétera. Y cualquier informe yo voy a poder definir un schedule. Me lo voy a poder enviar como administrador del entorno, le voy a poder dar un nombre y decir que, por ejemplo, cada día a las 4 de la mañana, que pueden haber terminado los backups, a estos buzones me mandé en cualquiera de estos tres o estos tres formatos y con tales filtros, me mandé periódicamente un informe del resultado de los backups. Por ejemplo, podría hacerlo en fallos para que todas las mañanas me llegara aquellos backups que se tenían que haber ejecutado por la noche y que no se han realizado por cualquier tema, permisos o por cualquier otra tarea. Y finalmente, dentro, bueno, también puedo ver otro tipo de información, puedo ver todos los backups que se han ido ejecutando, el histórico que tiene cada uno, cuánto ha durado el último backup, etcétera. En definitiva, información o informes que yo tengo disponibles para conocer el estado y automatizar el envío hacia mí para conocer el estado de la evolución del backup, porque una vez que lo configure yo ya me tengo que olvidar. Yo ya lo suyo sería que me mandaran unos informes de aquello que falla para que poder chequear el motivo por el que pudiera haber fallado el backup de cualquiera de los elementos. Y finalmente, bueno, pues comentaros que aquí en gestión del acceso tengo la posibilidad de dar nuevos usuarios, puedo crear roles en el cual yo diga qué es lo que puede hacer cada usuario, cada rol y qué es lo que no puede hacer, según marque o no marque las casillas. Una vez que tenga un determinado rol que yo me haya creado, los que vienen estándares, bueno, pues podré crear usuarios para que puedan acceder a la consola y hacer las tareas que se le han permitido. Bueno, pues esto sería por mi parte y no sé si tenéis las preguntas que pudieran existir. Alfredo, no sé si... Parece que no hay ninguna duda tampoco. No lo veo por lo menos por mi lado, Esteban. Creo que no hay, ¿no? No hay ninguna duda. Vale. Yo en cualquier caso voy a hacer un poquito de espontáneo. Muy No sé si bien. nos puedes, Claudio, ¿hay algún límite de cuántos backups podemos hacer por día? Porque yo sí que me he encontrado en alguna ocasión algún cliente que me ha dicho, oye, que quiero hacer más de uno. Más de uno ya Bueno, sabemos, pero no sé. Aunque no, supongo que no sería lógico ir a una cantidad alta, eh, pero para gusto los colores. sí, a ver, no hay límite, como has visto la periodicidad puede ser hasta de horas, ¿vale? El límite viene, lo que pasa con Azure es que tiene un threshold. Cuando ve que una aplicación le demanda mucho ancho de banda, porque se están haciendo en paralelo muchos backups, y si tú haces cada poco tiempo backup, pues continuamente durante todo el día van a estar haciendo backup, ¿vale? Aunque, como hemos visto, con nosotros puedes programar cuando quieran empezar esos lotes de backup.
Pero al final, y esto es a libre albedrío de Azure, lo que hace es limitarte el ancho de banda. Te reduce el ancho de banda a nosotros, a cualquiera, ¿vale? No es solo nosotros. Y lo que hace es que eso no te pueda enviar los datos, aunque con nosotros solo envía el incremental, poco ancho de banda, pero aún así lo limita y por lo tanto se amplían los timeout y el tiempo de ventana que te tengo que hacer un backup. Eso tiene una relativa fácil solución y es que aquí cuando yo defino la fuente, cuando he definido la fuente, cuando digo aplicaciones en vez de 2 puedo poner 8, por ejemplo. Crearme 8 aplicaciones y entonces tengo 8 canales para ir a Microsoft. Y entonces el ancho de banda L es por canal, por aplicación. Si voy con 2, pues tengo 2 canales saturados. Si meto los mismos coches por 8 carriles, ¿me sigues? Pues tengo distribuido y por lo tanto más capacidad de éxito de que todos los backups se hagan y se hagan en menos tiempo. Vamos, que habéis contado con todo. Es un workaround que, de hecho, si abres un caso con soporte, que el error que da es que no se ha podido hacer un backup por el threshold, te dice añade el número de aplicaciones y Santas Pascuas. Así voy en paralelo con más. Luego, sí, perdona, Alfredo. No, bueno, por rematar un poco este tema, quería compartir también un poco con la audiencia, porque claro, cuando tenemos clientes como tenemos en España, pues una farmacéutica que tiene 6.000 usuarios o un banco que tiene 5.000 o una industria con 5.000, pues claro, todos estos usuarios representan un incremento de capacidad y de ancho de banda necesario para sacar la información, ¿no? Entonces, algo que tiene exclusivo Cohesity en este mundo, que solo hacemos un primer full, ¿no? Las siguientes copias de todas las siguientes iteraciones, ya sean diarias o horarias, pues solo tienes que sacar el nuevo bloque o los nuevos bloques incrementales con respecto a la foto de la hora o del día anterior, ¿no? Por tanto, esto ayuda mucho a los clientes a poder proteger desde el número de usuarios que tengan. Y pudiendo llegar a esos puntos de RPO, como decías al final, Esteban, que es poder traer el punto de recuperación no al día anterior, sino a horas o a medios días anteriores, ¿no? Y eso ayuda en este caso gracias a cómo funciona la solución, ¿no? Perdona, Claudio. Sí, no, nada, otra pregunta ya por emplear el tiempo y que suelen hacer algunos clientes es, oye, si un usuario se va de la empresa, eso me cuenta a mí como licencia, porque yo tenía backup suyo. ¿Qué pasa? Al borrar ese usuario del Active Directory me desaparece en su backup. Bueno, pues no. Es decir, en el caso de Cohesity te dejará de contar como una licencia de usuario de Cohesity, pero los backups que se hicieron de ese usuario mientras continúe el servicio con ese cliente, va a seguir existiendo el backup de ese empleado que se fue y expirará cuando dijera la política de expiración, ¿vale? Pero se seguirán manteniendo y no tiene coste adicional para el cliente, ¿vale? También buzones compartidos, buzones de recursos no consumen licencia, ¿vale? Otra pregunta también que nos suelen hacer. Y cuando yo estoy en la modalidad por usuario, pues un usuario es su Mailbox, su OneDrive, su SharePoint o su Teams ¿vale? Es decir, una licencia es cross a todas las aplicaciones, ¿vale? No es una licencia para el usuario A del Exchange o para el usuario A para su OneDrive, no, todo es una porque es por usuario. Vale. Si queréis, Esteban, pues, por hacer un cierre de cara pues, a la audiencia, repasar con vosotros, como veis, que la tecnología de Cohesity es una solución que en este caso que estamos viendo de hoy es as a service, es una tecnología que corre como servicio en nuestra nube y que además incluye todos los costes indirectos al almacenamiento o los trasiegos de información. Es una tecnología que ya conocéis perfectamente en Nunsys, con clientes actualmente ya implementadas en esta solución y que, bueno, pues es una solución que trata de dar la potencia enterprise
pero con una gestión, como habéis visto, pues muy amigable, muy sencilla y con ninguna complejidad de cara a poder entender qué se protege, qué no se protege, automatizar protección y hacer al final pues bueno, un uso de la protección de todo el tenant de Azure en una solución que es inmutable, que aporta unos nuevos valores de ciberseguridad y que tiene todos los costes indirectos y por lo que no hay que preocuparse del futuro, ¿no? Así que nada, familia Nunsis y invitados, pues encantados de estar esta tarde en este seminario con vosotros y deseando pues poder ver vuestros casos concretos en un día mucho más adelante de vuestra mano, familia Nunsis. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, al resto de los asistentes, como la sesión ha sido grabada, os la enviaremos también y junto a la presentación. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook para ti sobre la herramienta de inbound marketing por excelencia, llamada HubSpot. Nuestro ebook se titula Automatiza tus procesos con HubSpot y puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción del vídeo y llevar así la gestión de tus clientes a otro nivel. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano las soluciones que ofrecemos, desde aplicaciones de negocio, SAP, industria digital, comunicaciones, cloud, seguridad de la información, servicios gestionados y soluciones documentales, audiovisuales y de impresión. Con una buena combinación de todas estas tecnologías, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra página web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 400 vídeos esperándote.